Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Ya algunos ya les había contado. Y el tema para hoy es la envidia. Vamos a hablar de este tema interesante. Y quiero que busquen 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Primera de Corintios 13, versículo 4. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Yo te pido que a través de ella tú nos hables y que salgamos todos bendecidos, educados, transformados de este lugar. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El destructor más común de una amistad no es el enojo, no es la indiferencia ni la rudeza, es la envidia. El texto base dice que el amor no es envidioso. ¿Sabe por qué? Porque es imposible envidiar a alguien y amarle al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Qué es la envidia? Pues así dicho en palabras muy sencillas, la envidia es resentir la bondad de Dios hacia mí y ignorar la bondad de Dios en otros. La Biblia dice que la envidia está detrás de la mayoría de los pecados. Santiago 3:16 dice: donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Este versículo me dejó muy intrigado porque cuando lo leí esta semana me puse a buscar en la Biblia los problemas que la envidia puede causar, y por eso hice una lista de la A a la Z. No les voy a dar toda la lista, pero déjenme leerle algunos de ellos. Mire, la anorexia, provocado por la envidia. Personas que se matan de hambre porque envidian a la gente flaca. Adulterio, personas que envidian a alguien por la persona que está con ellos y entonces se la roban. Amargura, se resiente con la gente por cosas que ve que ha logrado y usted no. Provoca también chismes, porque nos exaltamos a nosotros mismos y ponemos por el suelo a otros por envidia. No, si yo soy mejor fulano. ¿Ya viste este? Exageración, gente que logra o exagera sus logros por envidia. Hipocresía, le besamos la mano a los que envidiamos y después hablamos de ellos a sus espaldas. La Biblia dice que la envidia puede también ser causante de homicidio. De hecho, hoy les estaba hablando en la canción acerca de la ofrenda, y fueron Caín y Abel, y el homicidio lo cometió Caín en contra de su hermano Abel por envidia. Manipulación nos causa elaborar planes secretos y desear que se haga lo que nosotros queremos. Por envidia se manipulan las cosas. Obsesión, la envidia puede causar obsesión con un evento, con una persona o con una cosa. Quejas, la Biblia dice que la envidia lo puede hacer hambriento por poder, lo puede hacer volver rudo, tacaño, odioso, sarcástico, terco, inclemente, ingrato, cruel y vano.
no es una imagen muy bonita, ¿verdad? No es una lista que todos quisiéramos, ¿verdad? Pero todo eso puede causar la envidia. Entonces, tenemos que ponerle una medicina. Amén. Eclesiastés 4:4 dice: vi además como tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Estas son palabras de Salomón, alguien con mucha sabiduría que nos dejó muchos ejemplos en la Escritura, y él vivió todo esto, por eso lo escribió así. La Biblia dice que la envidia es como tener un cáncer en los huesos. Miren lo que dice Proverbios 14:30. ¿Vale la pena? Claro que no, ¿verdad? Nada destruye más que la envidia. Destruye familias, destruye negocios, destruye vecindarios, puede causar que naciones hagan guerra las unas con las otras solo por envidia. Es un pecado muy destructivo. Entonces tenemos que luchar en contra de este. ¿Cómo sacamos este pecado de nuestras vidas? Porque vivimos en una sociedad que está llena precisamente de eso, de envidia. El capitalismo está basado en la idea que quiero lo que tienes, quiero más y lo quiero tener ya. Así es el pensamiento. Entonces, ¿cómo sacamos todo esto de nuestras vidas? Jesucristo, hermanos, contó una historia en Mateo capítulo 20 de unas personas que se hicieron muy envidiosas. Un granjero dice que contrató a 5 grupos de personas y contrató el primer grupo de obreros al amanecer, y ese día salió 4 veces más y contrata a 4 grupos más en diferentes horas del día. Pero al primer grupo le dice que les va a pagar $1 por día, el cual era el sueldo básico en ese tiempo. A los hombres solo les dice que les pagará lo justo, a todos los demás, y ni siquiera acuerdan el salario. Solo confían en que este hombre les va a dar lo justo y en su generosidad. Pero cuando termina el día, este hombre pensó: les voy a pagar a todos la misma cantidad. Los que habían trabajado desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde no recibieron menos de lo que había acordado, recibieron lo acordado, $1, ¿verdad? Lo que los enojó fue que los que no trabajaron todo el día recibieron lo que no se merecían. Entonces se llenaron de envidia. Entonces, a través de este capítulo de Mateo capítulo 20, el Señor nos enseña a nosotros a aplicar la medicina para evitar precisamente ese cáncer, porque la envidia es un cáncer que nos puede llevar a más y más problemas en nuestra vida. Entonces vamos a aprender 5 medicinas para la envidia. Amén. Número 1, si quiere sacar la envidia de su vida, lo primero que tiene que hacer es dejar de compararse a los demás. Eso es lo primero. La comparación es la raíz de toda envidia. El primer error que cometieron estos obreros fue el de compararse. Dice Mateo capítulo 20, se lo voy a leer. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos también recibió el salario de un día. En otras palabras, estos comenzaron a hacer comparaciones, como quien dice: miren lo que este hombre les está pagando, y a nosotros no nos pagó más, nos merecemos más, nos deben de pagar más.
Y eso es lo que continuamente vemos cuando hay marchas, cuando hay protestas. La gente no está contenta, ¿verdad? Están ganando, no sé yo, 15, 20 dólares la hora, pero quieren 30, ¿verdad? Y se comparan con otros trabajos y dicen, la gente de esta está trabajando, está ganando más que nosotros. Entonces la Biblia dice repetidamente que no nos comparemos a nadie, porque esto es una tontería. Nunca compare su figura, su salario, su inteligencia, nunca compare a sus hijos, nunca compare a su esposa, sus amigos, su trabajo. La Biblia dice que no debemos compararnos a nadie. ¿Sabe por qué? Por dos razones. Usted es único. Dios lo hizo muy especial. Al Señor le gustan las diferencias. Si no, todos aquí fuéramos igualitos. Imagínense que todos fuéramos como Cristo. Todos sentados iguales a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo nos veríamos todos al voltearnos? Está Cristo, hola Cristo, hola Cristo. ¿Verdad que? Por eso el Señor nos hizo así, a todos diferentes. Dios lo hizo especial. No hay nadie como usted. Él hizo su molde y después, miren, lo rompió. Usted no es comparable a nadie. Amén. Y así siéntase. Usted es único. Amén. Nadie va a tener, mire, esos colochitos que tiene Eduardo allá. Yo no puedo. No me salen. Entonces, si usted comienza a compararse, el problema es que va a cometer uno de dos pecados, ya sea el orgullo o la envidia. Cuando comienza a compararse cómo se ve, o comienza a comparar el auto del vecino, ¿verdad? Y usted mira que tiene una camioneta eléctrica, ¿verdad? Que cuesta alrededor de $80,000. Y la acaba de sacar del dealer porque ni siquiera tiene placas todavía normales, sino que esas de papel, ¿verdad? Y el carro le encienden todas las luces de todos lados, ¿verdad? Y usted lo mira y dice, ¡wow! ¿Verdad? Entonces, cuando usted compara y piensa y dice, ese carro está mejor que el mío, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar? Se va a llenar de envidia. Al contrario, si ese vecino sale a ver su carro y dice, yo tengo la mejor camioneta del vecindario, ¿qué le va a pasar? Se va a llenar de orgullo. Entonces, los dos campos son igualmente peligrosos. Por lo tanto, dice Dios, no nos comparemos, porque si no nos vamos a llenar ya sea de orgullo o de envidia. Amén. Y la envidia ocurre cuando realmente no conocemos a las personas íntimamente, sino que las estamos viendo de manera superficial. Estamos viendo los talentos de lejos. Usted puede ver los éxitos de lejos, pero solo cuando está cerca puede ver sus arrugas, ¿verdad? Puede ver sus errores, sus fracasos, que son gente normal, que tienen defectos, que tienen problemas, que tienen dolores. Cuando ve la gente a la distancia es mucho más fácil envidiarlos. Pero cuando ya los conoce íntimamente, usted dice, no hombre, yo no quisiera estar aquí. La primera medicina, diría yo, para la envidia es llegar a conocer a la gente personalmente. Acérquese a ellos, conózcalos íntimamente. Ese es el gran poder de los grupos pequeños. Creo que en un grupo pequeño, como las casas de oración, nos llegamos a conocer más íntimamente. ¿No es cierto, hermanos? Los que vamos a la casa de oración, ya sabemos lo que nos gusta comer, lo que no nos gusta comer, ¿verdad? Principalmente de eso hablamos bastante, de la comida. Pero también de otras cosas, ¿verdad? Cuando llega a conocerlos, llega a orar por estas personas, no a envidiarlas.
Si quiere llegar a ser una persona genuinamente amorosa, tiene que dejar de compararse a otros. Esa es la primera medicina. Amén. La segunda, empiece a disfrutar de la gracia de Dios hacia otros. Mire, usted no es el centro del universo. Acuérdense que hay mucha más gente alrededor suyo. Amén. Y van a haber otros a su alrededor que van a recibir cosas que a lo mejor usted no recibe. Entonces hay que empezar a deleitarse con la gracia de Dios hacia otra gente. Cuando vea que Dios está siendo bueno con otros, dando su amor a otros, aprenda a disfrutarlo y no a resentirlo. Necesita sentirse feliz cuando Dios está bendiciendo a otro que no es usted. Amén. Y esto es algo natural. Tiene que aprenderlo, tiene que aprender a regocijarse en la bendición de otros. Y esto es exactamente lo opuesto a lo que hicieron los obreros. Se fueron al campo, trabajaron todo el día y se les pagó exactamente lo acordado. No fueron estafados. El hombre no les pagó ni menos ni más, sino que lo que había dicho. Pero ellos resintieron lo que la otra gente recibió. Leamos. Dice Mateo 20, del 11 al 15. Al cobrarlo comenzaron a murmurar contra el dueño. ¿Es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O es que te da envidia de que yo sea bondadoso? Dice el dueño. Tremendo eso, ¿no es cierto? Romanos 12:15 dice: alégrense con los que están alegres. Esta es la primera parte del versículo que leímos. Cuando veíamos acerca de la bondad, analizamos la otra parte, dice: y lloren con los que lloran. O sea, tenemos que ser empáticos, hermanos. La segunda mitad de este versículo, pues quizás es más fácil que hacer que la primera. Es fácil llorar con los que lloran, ¿verdad? Es fácil cuando alguien está decaído, cuando ha tenido un evento triste, un evento inesperado, cuando ha tenido un tiempo duro. Es fácil identificarse con la gente en esos momentos, ¿verdad? Pero cuando hay alegría, como que decimos: bueno, ¿y este por qué está alegre? ¿Verdad? ¿Y qué le pasó? ¿Se sacó la lotería o qué? ¿Ah? Como que nos da cierto resentimiento, ¿verdad? Entonces es muy importante, hermanos, que nos regocijemos en lugar de molestarnos cuando alguien tiene éxito. No sabemos muy bien cómo identificarnos con el éxito de otra gente muchas veces, porque pensamos que el mundo es como un pastel grandote, y cuando a alguien le toca una rebanadota, ¿verdad? A mí me va a tocar más chiquito, decimos, ¿verdad? Híjole, ya está acabando el pastel, solo me quedó la orilla, ¿verdad? Entonces creemos esto, que la rebanada se va a hacer más pequeña. Mire, estamos equivocados si pensamos así, porque Dios tiene todo el relleno de todos los pasteles. O sea, no se le acaban las bendiciones. Si aquel recibió un pedazo grande, espere usted otro más grande. Amén. No se le acaba la gracia a Dios. Hay más que suficiente para que todos reciban su rebanada. Solo porque Dios bendice a alguien no quiere decir que no hay suficiente bendición para usted. Amén. Piense de esa manera, porque Dios es un Dios, mire, bueno y justo. Y Él lo hace de diferentes maneras. Él no nos bendice a todos de la misma forma. Algunos tienen buena salud. Gloria a Dios por eso. Pero otros no. Algunos tienen buenos logros, pero otros no.
Algunos se relacionan bien con toda su familia, pero otros no. Somos bendecidos en formas diferentes y necesitamos aprender a regocijarnos con el gozo de otros. Amén. El hecho es que la envidia viene en el área en el cual uno está más interesado y en la que probablemente tenga más talento. Por ejemplo, mire, los atletas envidian a otros atletas. Los doctores envidian a otros doctores. Los conferencistas envidian a otros conferencistas. Los escritores envidian a otros escritores. Los pastores envidian a otros pastores. Tenemos la tendencia a encontrar a aquellos que están cerca de nuestra profesión o de nuestra área de interés y envidiarlos. Debido a que la envidia es un pecado oculto, porque nadie dice, yo estoy envidioso de esto. Yo he escuchado decir a algunos que dicen, mira, esta es envidia de la buena. ¿Cuál? Si eso no hay. Ya lo envidió, ¿verdad? Y pues sí, porque quiere lo que el otro tiene, ¿sí o no? Entonces no pensamos que este pecado sea tan malo, no pensamos que sea tan dañino como lo más obvio, ¿verdad? Como matar o el adulterio o cosas así, pero la Biblia dice que es un pecado increíblemente dañino, es oculto, pero es perverso. De hecho, es el pecado más perverso. ¿Por qué? Porque la envidia está deseando el mal a otras personas. Es destructivo, devalúa a la gente, arruina la felicidad de cada uno, lo hace miserable, destruye relaciones y lo vuelve criticón. Así de fácil. Y se pierde un montón de gozo por todo eso. Algunos ejemplos así de la vida normal, ¿verdad? Digamos que usted se quiere casar, más que todo le pasa a la mujer. Está soltera y dice, ya me está dejando el tren. Entonces cada vez que oye de una boda y que una amiga o una prima se casa, en lugar de alegrarse, se resiente. ¿Y por qué no yo? ¿Cuándo va a llegar mi príncipe? Ese no solo está atrasado, sino que está morado ese príncipe. Ya no es azul. O digamos que quiere un hijo y no puede salir embarazada. Entonces, cada vez que oye que nace un bebé alrededor, no se alegra. Digamos que quiere un ascenso en la compañía, pero alguien más lo recibe. Y usted, en lugar de ir a felicitarlo, ¿verdad? Se enoja usted y dice, ¿por qué no yo? Yo soy mejor que este. ¿Sí o no? Esos son ejemplos muy prácticos de la vida. O alguien recibe un dinero inesperado o una herencia y usted piensa, ¿por qué no nací yo en esa familia? ¿Verdad? Mi familia siempre ha sido pobre, nunca me van a dar una herencia, dice usted. Como resultado, no disfruta de lo que está pasando a su alrededor, porque se vuelve una persona miserable. El único momento que está feliz es cuando le pasan cosas buenas a usted. Pero si mire alrededor le están pasando cosas buenas a usted, está que se lo lleva, ¿verdad? No va a tener mucha felicidad en su vida, porque las cosas felices no le pasan a uno muy seguido. ¿No es cierto? Si usted aprende a disfrutar de las cosas buenas que le pasan a otras personas, entonces va a ser feliz. Gloria a Dios. Entonces, pasemos al consejo o a la medicina número 3. Sea agradecido con lo que tiene, en lugar de enfocarse en lo que no tiene o en lo que no pasó. Sea agradecido por lo que Dios le da. Y esto tiene que ser algo muy aprendido, porque no es natural para ninguno.
El apóstol Pablo decía en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjese qué interesante lo que dice el apóstol. He aprendido. O sea que es algo que nosotros debemos de practicar. Amén. Tenemos que aprenderlo, tenemos que asimilarlo y tenemos que practicarlo. ¿Para qué? Para que sea algo muy común en nuestra vida, ¿verdad? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es un proceso, hermanos, de aprendizaje. Entonces, en lugar de quejarse como los obreros por algo que no les estaba pasando, por algo que no recibieron, usted aprende que no tendría nada sin Dios, sin su bondad y lo que Él le ha dado. Amén. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido. Mire qué interesante este versículo. La envidia, hermanos, está basada en un mito. El mito es, tengo que tener algo para ser feliz. Tengo que tener algo que no tengo ahora para estar feliz. Y usted se queda enredado en ese mito, ¿verdad? Y enfocado en el vecino, por decir algo. ¿Por qué? Porque la envidia siempre mira a otros y dice, ¿por qué ellos? Yo no lo merezco. Yo merezco lo que ellos tienen. Pero la gratitud le da vuelta a todo eso y dice, ¿por qué yo? Yo no merezco lo que yo tengo. La verdad es que todos luchamos con la envidia y es duro admitirlo y es una emoción horrenda. Pero todos estamos luchando en contra de eso. Todos. Aquí nadie puede decir, no, yo estoy libre de la envidia. La envidia es lo que hace que deseemos que otros fracasen, que otros sean humillados. No se lo dice a nadie, pero tiene un día feliz cuando ellos tienen un día malo. Ya te diste cuenta de lo que le pasó a la fulana. La quitaron, hasta aplauden para que no se oiga. Mire, cuando tenga envidia, mejor admita que quiere algo que no tiene o no puede obtener. Si pudiéramos estar agradecidos, entonces podríamos empezar a disolver esos sentimientos de envidia. Eclesiastés 6:9 dice, es mejor estar satisfecho con lo que ya tienes que estar siempre queriendo lo que no tienes. Amén. La envidia no es tener un deseo, un sueño o una meta. No estoy hablando de no tener sueños, deseos o metas. Es bueno tener todo eso. Eso no es envidia. La envidia es resentir a alguien que ya tiene lo que desea o lo que sueña o su meta. Esa es la envidia. Cuarta medicina. Confía en Dios. Cuando la vida parece ser un poco injusta, cuando parece como que Dios está bendiciendo a alguien de manera especial, en lo que lo está bendiciendo a usted, necesita relajarse y confiar en Dios. Una de las señales de la envidia es cuando usted usa frases como, esto no es justo. ¿Y por qué ellos? ¿Y por qué no yo? Yo he trabajado tan duro como ellos, soy un cristiano comprometido, dice. En la historia de los obreros que está contando Jesús en Mateo 20, los obreros sintieron que los estaban tratando injustamente. No porque no se les pagó lo prometido, sí se les pagó lo acordado, pero porque se les pagó lo mismo a otros que a lo mejor solo trabajaron 2 horas. Mateo 20:12 dice,
diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solo 1 hora, miren, y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo un día. Ahí uno puede darse cuenta de la envidia. Usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor de todo el día. Y la respuesta del hombre del propietario, es la respuesta de Dios para los envidiosos. Amén. Aquí está, miren. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. Eso es lo que nos dice Dios. Él tiene derecho de bendecir a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Amén. Cuando se es envidioso, se encuentra usted peleando con Dios. Su problema no es realmente con la persona, es con Dios. Está dudando de la bondad de Dios en su vida. Usted resiente la decisión de Dios de bendecir a otros. Usted lo acusa de ser injusto. Cuando se es envidioso, es un problema con Dios. Usted está pensando que Dios ama más al otro que a usted. Piensa que Dios está mostrando favoritismo. Así como estos hombres hicieron con el dueño, lo estamos acusando y empezamos a acumular evidencia en contra de Dios. Mire, Dios no ama a nadie más de lo que lo ama a usted, porque Él nos ama incondicionalmente. Como resultado, necesitamos confiar más en Dios. Amén. Perfecto. Y la quinta medicina: manténgase enfocado en el plan que Dios tiene para usted. Como quien dice, no meta sus narices en otro lado. Así, para hablarlo en términos más entendibles, ¿verdad? Manténgase enfocado en el plan que Dios tiene para su vida. No se distraiga con lo que está pasando en la vida de otros. Hay una frase en Mateo 20:14, dice: pues toma tu paga y vete. Básicamente les está diciendo en sus caras: vivan sus vidas, sigan adelante, simplemente acepten mi voluntad. Algunas veces nos quedamos estancados en el pasado. Algunos a lo mejor todavía están envidiando al más guapo de la secundaria, o a la más bonita, ¿verdad? La que era la princesa. Están estancados en el pasado y Dios dice: sigan adelante, vivan sus vidas. Él tiene un plan para su vida. Enfóquese en eso. Amén. Amén. Quiero leer Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dice: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Cada uno de nosotros tiene una carrera que correr en particular, y esa carrera es individual. Cuando corre su carrera, es una carrera personal, solo para usted. El plan de Dios es totalmente diferente para usted que el que es para la persona que está a su lado. Puede ser su hijo, puede ser su esposo, etcétera, etcétera. El libro de los Salmos nos dice esto, Salmo 139, 15, dice: tus ojos vieron mi cuerpo en formación, todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Ya todos tenemos escrito
un plan para nuestra vida. ¿Qué nos corresponde hacer? Seguir ese plan, ¿verdad? Entonces no esté volteando a ver ni a un lado ni al otro. A un lado se puede volver envidioso y al otro se puede volver orgulloso. Entonces, cuando se enfoca en la carrera de Dios para usted, realmente no tiene tiempo para estos dos pecados. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido, te ruego, Señor, que nuestras vidas estén llenas de amor. Te pedimos a esta hora que nos ayudes a remover toda la envidia de nuestra vida. Ayúdame, Señor, a dejar de compararme con otros. Ayúdame a comenzar a disfrutar de tu bondad, Señor. Ayúdame a recordar que tú no tienes cantidades limitadas de tu gracia, que hay suficiente para todos nosotros. Ayúdame a recordar que ya tengo mucho más de lo que yo merezco, porque tú me has dado lo suficiente y por eso estoy aquí, Señor. Por eso estoy como estoy. Por eso tengo un carro para movilizarme, una familia para amar, unos hijos que me enorgullecen. Por eso tengo un trabajo que tú me has dado. No necesito envidiar lo de los demás. Gracias, Señor, porque estoy corriendo mi carrera. Estoy en el plan que tú has diseñado para mí. Y quiero seguir adelante sin fijarme ni a diestra ni a siniestra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.